Bueno, ya tenemos 18 estudiantes, 16 descontando a Jason y a este servidor. Entonces, les iba contando. La idea un poco es hacer el día de hoy como una presentación general del curso, que cada uno tenga la oportunidad de contarnos su background, sus expectativas frente a eh, la materia que vamos a ver, que tiene, digamos, como finalidad darles un paneo general por el componente ferro en el país y obviamente algunos referentes internacionales. Y adicionalmente, pues poner en blanco y negro cuáles son las reglas de juego con las que nos vamos a entender en el ejercicio. Partiendo de la base de que pues la ventaja, aunque también es un poco bastante diferente el proceso de aprendizaje cuando se está en virtualidad, es como tener, digamos, unos acuerdos mínimos frente a las reglas de operación. Un tema adicional que seguramente ya se lo refirió Jason es que la plataforma, por efectos de que no todos tienen todavía el correo y todo eso, no está habilitada. Seguramente en el transcurso de la próxima semana ya estará listo. Una recomendación que además yo no estoy teniendo en cuenta, en lo posible, cuando vayan a presentarse, habilitar la cámara, ¿sí? Y lo mismo cuando tengan preguntas o intervenciones, procurar siempre tener la cámara abierta, ¿sí? Y yo creo que sin más preámbulos, pues me gustaría escucharlos. Si les parece, empecemos por Helen Dayan Ávila Mora. Buenas tardes, ingeniero. Discúlpame que en el momento, si me das 3 minuticos, puedo activar cámara mientras me acomodo bien. Perfecto, nos vas contando, no hay problema. Vale. Bueno, yo decidí hacer esta especialización como modalidad de grado. Terminé el semestre pasado mis materias, soy estudiante de ingeniería civil y entonces pues obviamente las expectativas son muchas, pues porque no he podido, digamos, de pronto tener una experiencia laboral en campo, pero igual pues con todas las ganas de aprender un montón, de conocer, pues también es algo muy nuevo, como su merced decía, pues somos pioneros y sí, disfrutar también mucho la especialización, aprender lo más que se pueda. Perfecto. En pregrado, ¿tuviste alguna electiva relacionada con temas férreos? No, los temas férreos los ven, si no estoy mal, más los compañeros que estudian ingeniería de vías y transporte. Nosotros vemos lo que tiene que ver más que todo con tránsito y transporte. Sí se alcanza a ver algo, vi una electiva que era sobre sistemas, Sí. sobre sí, y ahí algo vimos sobre ferroviaria, pero fue muy por encimita. O sea, no les brindan como electiva a los ingenieros civiles transporte férreo. No, no, señor. Muy egoístas esos colegas de vías. Pero bueno, eso no es tan malo porque en la práctica les permite que aquí hagan una profundización y les abre, digamos, un horizonte mucho más amplio. Carlos Andrés Amaya, querido gobernador, qué gusto verte por acá. ¿Se nos desconectó? No, pero yo lo vi en la lista. No, no, no hay garantías para Carlos Andrés. Bueno, ahorita que se vuelva a conectar, seguramente se le cayó la llamada o algo. Mi tocayo, William Fernando Avendaño. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, claramente. Muy buenas noches, sí, señor, mi nombre es William Fernando Avendaño González. ¿Puedes habilitar la cámara, William? Sí, un segundo.
Bueno, como les contaba, mi nombre es William Fernando Avendaño González, yo soy ingeniero de transporte y vías, fui egresado aproximadamente hace 14 años, he estado trabajando en diferentes entidades, entre esas pues el Ministerio de Transporte, he tenido algún acercamiento con la parte férrea, pero muy tangencialmente. Lo poco que trabajé en férreo pues me gustó, por eso estoy haciendo esta especialización. Tengo muchas expectativas, ya que pues de todas maneras el modo férreo es uno de los modos que está como en auge, porque pues hay grandes proyectos para este sector y pues nada, con toda la disposición, ingeniero. Perfecto, William, muchas gracias. Gracias. Juan Pablo. Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Barón, soy ingeniero topográfico de la Universidad Distrital. Actualmente también me encuentro cursando la especialización en diseño geométrico y transporte también de la Universidad Distrital. Ajá. Ahorita, un poquito de mi experiencia, ahorita estoy en el proyecto del monorriel de Santiago de los Caballeros en República Dominicana, más que todo desde la parte de sistemas electromecánicos, pero también dándole como un poco de seguimiento a la obra civil. He tenido acercamientos a todo el tema férreo, también he participado un poco en la parte en apoyo a la parte geométrica del Regiotram. Y nada, ¿qué expectativas tengo del curso? Seguir ampliando un poquito el conocimiento, un poco no, bastante el conocimiento en la parte ferroviaria y más que todo en el país. Perfecto. Juan Pablo está ahorita en República Dominicana o estás Sí, remoto? ahorita me encuentro acá en República Dominicana ahorita. Ah, bueno. Pronto nos vamos a ver muy pronto por allá. Parece buenísimo. Bienvenido. Ok, gracias, Juan Pablo. No ha entrado Carlos Andrés. Bueno, cuando se nos conecte nuevamente, pues igual muchos ya lo conocen. Bueno, Carlos Hernán Benavides. Buenas tardes a todos. Ya habilito la cámara un momento. Gracias, Carlos. Esto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues yo soy ingeniero metalúrgico, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Mi experiencia más que todo ha sido en el sector energético. Ya hace unos 2 años ingresé a lo que es el proyecto de primera línea de Metro Bogotá y pues actualmente estoy en la parte de calidad. Las expectativas, pues tener un mayor bagaje de aprendizaje en todo lo que son proyectos ferroviarios. Perfecto. Bienvenido. ¿Estás entonces en este momento con la empresa Metro o con contratistas de la empresa Metro o en interventoría? Un ML1, bien, contratista. Ah, qué bien, qué bien. Perfecto. Gracias, Carlos Hernán. Andrés Sebastián Bernal. Creo que no está todavía, o sí, sí está. Andrés Sebastián. No lo escuchamos. Bueno, pasemos a Javier Augusto Cañón. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan Javier. ahí bien? Sí. Sí, sí. Ingeniero, bueno, creo que nos alcanzamos a cruzar. Llevo 16 años trabajando en el Instituto Nacional de Vías. Ah, posiblemente. Sí, señor. Por ahí nos vimos varias veces. Qué gusto volver a verlo, exministro. Ajá, Nada, entonces ahorita estoy de gerente del grupo de grandes proyectos. Estuve a cargo de la Subdirección de Gestión Vial Integral. He ajá. pasado por varias áreas en el instituto, recorriendo este país, conociendo este país que tiene muchas cosas, muchas vías, muchas necesidades, pues también mucho tema social, muy chévere. Entonces, nada, aportar lo más que pueda también aquí al grupo, porque creo que esto es de parte y parte y pues como mucha expectativa con el tema ferroviario que me parece que estaba en mora de que esto empezara. Entonces, pues una alegría, ¿verdad? Que esto se haya dado. También hay varios amigos acá. Soy ingeniero de transporte y vías y ya llevo egresado también aproximadamente
17 años, más o menos. Caramba. Bueno, gracias, Javier Augusto. El doctor Oscar Fernando, repite conmigo, nosotros ya hemos estado en otra especialización, ¿no, Oscar? Curiosamente, hace 19 años empezaba yo el curso de la especialización en la distrital y esto está un déjà vu aquí, la primera clase con el ingeniero William. Qué bueno, Qué muy bueno. bien. Buenas tardes para todos. Ingeniero William, buenas tardes. Bueno, me presento. Yo soy Oscar Daza, soy ingeniero de transporte y vías, colega de varios aquí de los que se han presentado. En mi trayectoria profesional llevo 20 años trabajando en temas de transporte, infraestructura de movilidad en el sector público, ahora en el sector privado. Actualmente estoy enfocado en los temas de consultoría, en todos los temas de transporte. Y bueno, digamos, el interés es pues conocer con más profundidad a fondo este sector, que pues se vuelve muy relevante pues para el desarrollo del país en estos momentos. Yo veo este entrenamiento, esta especialización como la oportunidad de complementar pues mi trayectoria en los conocimientos técnicos y prácticos que me permitan, digamos, actuar de manera más directa en los proyectos ferroviarios bueno, que me relaciono cerca y que seguramente en el futuro van a venir y de los cuales quiero ser partícipe. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Sí, efectivamente, el modo está tomando nuevamente velocidad, pues digamos que tuvimos la fortuna de vincularnos en una etapa bien interesante, porque se van a dar cuenta cuando hagamos la revisión de bibliografía y de videografía, lo desafortunado que como país hemos cruzado o hemos tenido al olvidarnos de ese modo, de la forma como lo hemos hecho. Daniel Santiago García. Gracias, Oscar. Gracias. Ah, no, me pasé, perdón. Michael Steven Fandiño, perdón con Michael. ¿Logró conectarse o no está? Michael no está. Daniel Santiago. Tampoco lo veo por acá. David Alejandro Gómez. Buenas tardes, ingeniero. Hola, David. Compañeros, ¿me confirman si me escuchan? Sí, señor. Listo. Claro. Buenas tardes, compañeros. Pues mi nombre es David Alejandro Gómez. Pues yo soy ingeniero también de transporte y vías. Me gradué pues recientemente el año pasado y pues siempre me ha interesado como el tema férreo, entonces quise entrar a esta especialización, pues hacer parte pues de este auge que es el tema ferroviario. Perfecto. ¿Estás en este momento ejerciendo ya? Sí, señor. Me encuentro en el Tolima. Soy ingeniero auxiliar en una administración vial Ah, qué y bien. pues en eso me encuentro en este momento. Qué bueno, qué bueno. Gracias, David Alejandro. Otro tocayo, Fernando. Wilson Fernando Guerrero. ¿Está Wilson? No, tal vez no. Sí, sí está. No lo estamos escuchando. Aparece aquí registrado, pero no. Bueno, Guillermo León Moreno. Ingeniero William, buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros. Muy contento y feliz de tener la oportunidad de participar en la primera especialización de Colombia luego de tantos años que ninguna institución académica había podido realizarla. Contándoles un poco de mí, yo soy ingeniero civil graduado en el 2004 de la Universidad Militar. Tuve la fortuna que mi primer trabajo fue en los ferrocarriles y mis primeros profesores fueron ingenieros pensionados de los ferrocarriles nacionales de Colombia, que en ese entonces arranqué con una interventoría de Bogotá, Belencito en ese momento. De ahí para allá me he enganchado y me he enamorado de los trenes. Eso me ha permitido trabajar en diferentes lados, como en Fenoco, en Dorada, Chiriguaná estuve también haciendo una residencia, estuve como jefe de mantenimiento de Ferrocarril del Pacífico
por allá en el año 2014-2015. Estuve en Ecuador como director haciendo algunas rehabilitaciones de vía férrea. Posteriormente, en pandemia, decidí hacer mi propia consultoría y con ello, trabajando independientemente, he trabajado en el grupo de estructuración de Dorada Chiriguaná. Estuve en los diseños de la promotora Ferrocarril de Antioquia del tren que va a Medellín a Urabá. Estoy participando también en el tren de Mallorquín, un tranvía turístico en Barranquilla. Actualmente estoy desempeñándome también como especialista de superestructura ferroviaria del Metro de Bogotá, línea 1, con el lado de la interventoría. También estoy ayudando actualmente en los trabajos de rehabilitación entre Tuta y Sogamoso con HMB en la parte de interventoría. Y bueno, estoy ahí, digamos, apoyando en diferentes empresas que están en este momento en el desarrollo de estudios de prefactibilidad, factibilidad, precisamente en el desarrollo ferroviario. Estoy muy animado de aprender, de poder compartir también experiencias, conozco a los profesores, incluyendo al ingeniero William, que tiene una gran experiencia y bagaje, y pues feliz de estar acá y poder también compartir con todos los compañeros. Bueno, Guillermo León, seguramente van a ser muy enriquecedoras las clases y de la experiencia tuya, muchos nos vamos a beneficiar, porque pues obviamente en estos ejercicios el aprendizaje es en doble línea. Habitualmente aprende mucho más el docente que los estudiantes. Es más lo que recibe uno. Uno termina desguiando un curso y tratando como de entregar herramientas de carácter general, en algunos casos específicos, para que los estudiantes se lleven un background mucho más robusto. Y creo que por lo que está pasando con el modo y por la experiencia que tú nos refieres, es bien interesante que hagas parte de esta corte. Muchas gracias. Gracias, un honor, gracias. Bueno, seguimos con Francisco Javier. Casi que le pega al Cisneros, dije yo miércoles. Tenemos aquí un tataranieto del diseñador y constructor de los trenes. Francisco Javier Mafla, ¿sí estará? Creo que no está. No está Francisco Javier. Santiago Alberto Mejía. No, pero aquí sí aparece Francisco Javier Mafla, no sé por qué. No sé por qué no lo vemos. Bueno, Santiago Alberto tampoco. Harvey Alonso Montaña. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Un gusto estar acá. Ingeniero, compartimos en la ANI, apenas ingresó. Estuvimos con el ingeniero Iván Vaquero en la reactivación y la visión 2050. Qué bueno. Entonces, es muy bueno verlo nuevamente acá y aprovechar sus conocimientos y su experiencia. De mi parte, ingeniero también de Transporte y Vías, 2008, con varios compañeros que se han presentado conocidos, con compañeros de trabajo, de vida. Me alegra que estemos acá reunidos después de casi 5 años pedalear esta especialización. La UPTC es el referente en transporte férreo y espero que podamos entre todos compartir experiencias. He sido residente de Interventoría Bogotá, Belencito y Dorada Chiriguaná. He estado en Invías y he estado en ANI. Mi último trabajo estuvo en revisión de estudios y diseños del Metro de la 80. Entonces, actualmente estoy cesante, pero pues totalmente motivado de lo que se viene acá en el país. Espero que con esta especialización y con lo que se pueda hacer con los colegas, que la UPTC tenga laboratorios, tenga oportunidades de patentes y que seamos una fuerza, poner una piedra angular en este tema ferroviario entre todos y que seamos referentes siempre. Gracias. Qué bien, bienvenido. Cristian Alberto Pipicano. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Hola, Cristian. Un gusto. Mi nombre es Cristian Pipicano, soy ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Tengo una maestría en ingeniería en la Universidad de los Andes. Llevo 15 años trabajando en el sector privado, en proyectos de planificación urbana y de transporte. Y bueno, mi motivación principal, como lo han mencionado mis compañeros, es creo que fortalecer las capacidades técnicas en este
sector emergente. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos más a nivel de análisis de oferta y demanda en Bogotá, en Regiotram, en el tren de cercanías de Cali Jumbo, y actualmente estoy en Lima. Tuve la oportunidad de trabajar para la implementación de temas de señalización ética para la línea 2 de metro. Señalética. Un gusto estar acá. Perfecto, bienvenido. ¿Tú eres familiar de Wilmer? El hijo. Eres el hijo de Wilmer, claro. Yo sí dije, ese apellido me suena conocido. Hace rato no nos vemos con Wilmer, bastante, bastante. Pero bueno, Sí, seguimos señor. ahí la tarea, al igual que muchos colegas. Qué chévere. Cristian Miguel. Cristian Miguel, ¿estará por ahí? A ver si está acá, Cristian Miguel. Aquí hay un Cristian que se reporta, pero hay dos Cristian. Ahí está, Cristian Alberto o Cristian Miguel. No está ninguno de los dos. Camilo Andrés Ramírez. Buenas noches, ingeniero William. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, les cuento, mi nombre es Camilo Andrés Ramírez, soy ingeniero civil, tengo una maestría en geotecnia, otra maestría en proyectos de construcción de líneas ferroviarias. Llevo ya algún tiempo vinculado al tema férreo, inicié mi ejercicio profesional en el corredor Dorada-Chiriguaná, después me alejé un poco y retomé hace algunos años en el corredor Bogotá-Belencito. Pues digamos que he recorrido por todos los cargos. En este momento me encuentro vinculado a la primer concesión férrea del país, ¿no? Es un proyecto que conoce muy bien el ingeniero William, que fue uno de los que lo empujó. Soy el director técnico de esta concesión. Ah, qué bien. Qué bueno Y pues verte bueno, nuevamente por acá, Camilo. muchas gracias. Ok. Y no, pues muy contento de realmente de que se dé esta especialización, ¿no? Es el primer programa en ingeniería, en ingeniería ferroviaria, temas férreos que se da. Entonces, pues, encantado de estar acá y bueno, a compartir experiencias. Y a seguir sumando en esta herejía, porque en últimas, cuando se da uno cuenta, lo que estamos haciendo literalmente es como Sísifo, empujando la piedra a ver si logramos sacarla al otro lado, porque esto le ha costado al país, como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, creo que vamos por un muy buen camino. Así es. Pedro de Jesús Rojas. ¿Está Pedro por acá? Bueno, aprovechemos que se conectó Francisco. ¿Qué más, Francisco, William? ¿Cómo estás? Bien, ok. bueno, cuéntanos. Profesión, expectativas y qué te trae por acá? Francisco Mafla, ingeniero civil, especialista en vías ¿Puedes y activar con la idea... cámara? Buenísimo. Espérame entonces. Y ahora sí. Francisco Mafla, ingeniero civil, especialista en vías y con expectativas pues de esta especialización que es nueva para el país, según tengo entendido, y con la idea pues de aprender muchas cosas novedosas que pueda aportar la facultad. ¿En qué estás ahorita desempeñándote, Francisco? ¿Cuál es tu experiencia en temas férreos? No tengo experiencia en temas férreos. Yo como tal soy consultor en vías desde hace 8 años, en la parte de diseño vial, señalización, estudios de tráfico, PMTs. Actualmente no estoy en el país, estoy lejos. Y no, con la idea pues obviamente de aprovechar este proceso. Perfecto, gracias. Angie Carolina Rojas. Ingeniero William, buenas tardes a todos.
Bueno, me presento, mi nombre es Angie Carolina Rojas Moncada, yo soy ingeniera civil de la Universidad del SINU de Montería, soy especialista en tránsito y transporte de la UPTC. Actualmente hago parte del grupo de la Sugerencia Técnica y de Servicios de Transmilenio en todo lo que tiene que ver con la planificación y estructuración de las rutas urbanas o zonales para la ciudad. También me desempeño como especialista en algunos contratos del IDU que tiene que ver con infraestructura. Uno de ellos infraestructura vial, otro que tiene que ver con la construcción de un puente aquí en Bogotá. Y pues básicamente acompaño desde el punto, pues desde el área de tránsito en cuanto a la elaboración, en cuanto a lo que tiene que ver con elaboración de PMTs, planes de manejo de tránsito. También he participado en algunos proyectos de semaforización con la Secretaría Distrital de Movilidad. Y pues básicamente la especialización en tránsito y transporte me abrió como esa puerta para ser parte de este grupo o este gremio en tránsito y transporte. Y pues es la principal motivación para poder ver la especialización en ingeniería férrea, aparte pues de que todos aquí sabemos que se vienen buenos y grandes proyectos tanto para la ciudad como para el país relacionados en cuanto al desarrollo y nueva infraestructura ferroviaria. Entonces, pues las expectativas mías son bastante altas en cuanto a adquirir nuevo conocimiento y poder ser parte de esos proyectos que se vienen para el país y pues para la ciudad o para las diferentes ciudades de Colombia y un poco aportar pues a esa deuda que tenemos con relación al transporte férreo aquí en Colombia. Perfecto, Angie. Muchas gracias y bienvenida. Luisa Fernanda Sanguino. ¿Sí está Luisa por ahí? Aquí aparece Luisa. ¿No me están escuchando? Sí. Bueno, nos queda debiendo la presentación. Germán Enrique Torres. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Germán Torres. Bueno, un placer, ingeniero, estar acá con ustedes, con mis compañeros. Creo que, como lo han dicho muchos, hacía falta esta especialización, este complemento a la experiencia que algunos tienen y también es un conocimiento que se adquiere día a día. Creo que el sistema ferroviario es un aprendizaje diario, ¿no? Bueno, por parte mía, les comento, soy ingeniero civil. Tengo una especialización en interventoría y gerencia de obras, una maestría en administración. Tengo alrededor de 15 años de experiencia, de los cuales 8 han sido en tema ferroviario, alguna experiencia por fuera del país, otra aquí dentro del país. En estos momentos estoy trabajando con la empresa Férrea Regional en el tema del Regiotran de Occidente, liderando ese proceso. Estoy allá con el doctor Orlando Santiago y todo el equipo que está tratando de que los chinos y las firmas que están allí empiecen. Por fin empezaron, ¿no? Ya empezamos, sí señor, ingeniero, el 9 de junio. Dios mío, eso es parte un poco de los procesos que a veces en la estructuración de proyectos tenemos que afrontar, ¿no? Eso tiene su propia historia, su propia disciplina y obviamente sus propios retos. Cuando uno revisa, yo tuve la oportunidad de estar acompañándole estos 2 días el seminario férreo que hizo la CAF con el ministerio, y pues obviamente el denominador común es las implicaciones, los impactos y los riesgos de proyectos de una envergadura como los que estamos empezando a afrontar en el país, macroproyectos que literalmente en zonas urbanas tienen su propia complejidad, si están obviamente en zonas de conurbación, como es el caso de estos corredores, es un trabajo con múltiples actores, diferentes niveles de gobierno y adicionalmente la complejidad de recuperar infraestructuras que, pues de alguna manera, cuando se empezaron a construir y a consolidar, pues no recogían digamos, aspectos y criterios de seguridad y que paulatinamente además fuimos dejando colonizar por otro tipo de servicios y por otras intervenciones que son los que a la larga, cuando se empiezan a ejecutar las obras y a intervenir para renovarlos y ponerlos en funcionamiento,
nos cuesta trabajo poder cerrar los permisos, las aprobaciones y obviamente los cierres presupuestales y el banderazo para que el proceso constructivo sea lo más eficiente posible. Esa es una disciplina en la que, a pesar de todo lo que nos han enseñado en la ingeniería y lo que hemos aprendido como estado en la ejecución de proyectos, todavía nos cuesta mucho acertar. Todo lo que implica la gerencia de proyectos tiene una serie de riesgos y de procesos que todavía como Estado nos cuenta. Ayer inclusive quien hacía referencia a eso era Carsten, uno de los expertos, a raíz inclusive de un libro que les recomiendo leer, Cómo suceden las grandes cosas, que tiene que ver con los grandes proyectos de ingeniería, los grandes proyectos y sus implicaciones. Y obviamente creo que en el país tenemos muchos ejemplos de eso y con mayor frecuencia lo seguimos repitiendo. Ahí podemos hablar del túnel de la línea, de corredores férreos, de proyectos viales en Bogotá, de las mismas concesiones. Y eso es algo en lo que todavía, por un lado, nos cuesta mejorar procesos, pero también entender que los proyectos como tal tienen complejidades que muchas de las veces no logramos controlar adecuadamente, alcance, tiempo, costo, especificaciones y todo el tema de gestión de interesados, que es de alguna manera lo que termina al final configurando un cóctel que no es el más conveniente para la entrega oportuna de proyectos. Muy pocos proyectos se entregan de manera oportuna. Habitualmente, para que eso suceda, tiene que haber un largo proceso de planificación antes de su ejecución. Pero aquí jugamos muchas de las veces con unas ventanas de oportunidad para la implementación, con un divorcio, y ahí vamos contando cosas, entre el tiempo técnico y el tiempo político. Y esos elementos no siempre juegan a favor de la materialización de los proyectos y por a veces pasarnos las etapas de maduración o querer acelerarlas, nos pasa lo de los aguacates, que los tratamos de madurar con papel y resulta que eso no siempre queda bien. En eso es mejor que uno se ponga las botas y tenga mucho más tiempo en la planificación, porque todo el esfuerzo de inversión que pueda uno aplicarle a la etapa de planificación para anticipar los riesgos, le va a eliminar problemas en la ejecución en cuanto a acuerdos con interesados, en cuanto a costos, ¿sí? Y lo más importante, en cuanto a entrega oportuna de los proyectos. Ahí hay unas discusiones bien interesantes, porque muchas de las veces, por la presión de tratar de empezar muy rápido el proceso constructivo, pasamos por encima de etapas que tienen que madurarse y acordarse adecuadamente. Y eso termina siempre castigando al final el proyecto, tanto en costos como en entrega y en demora en, llamémoslo así, la captura del bienestar que el proyecto le va a entregar a las comunidades. Ahí tenemos varios ejemplos. Nombre más emblemático del país en el que también participamos es el proyecto Metro y lo que ha pasado con él. Después de todo lo que nos dijeron que iba a estar en determinado momento, eso todavía no ha pasado. En Regiotran pasa algo parecido y en varios proyectos carreteros eso pasa con mucha frecuencia. Voy a decir algo que no debería decir, mal de muchos, consuelo de tontos, pero cuando uno revisa las experiencias internacionales, a pesar del aprendizaje que hemos tenido en gerencia de proyectos, en gestión de riesgo, se siguen presentando con más frecuencia de la que uno quisiera siniestros en la ejecución de los proyectos de diferentes tamaños y en los proyectos grandes mucho más visibles, y eso es una disciplina que todavía nos está costando domesticar, pero es parte un poco de la complejidad y lo que nos permite obviamente seguir en estos procesos de aprendizaje. Ariel Adolfo. Ingeniero, muy buenas tardes. Ariel Adolfo Vargas Gámez. Soy ingeniero en transporte y vías. Llevo 18 años de egresado como ingeniero en transporte y vías de la UPTC. He trabajado en logística del transporte con la empresa Transmeta SAS, transporte de carga. Luego fui gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá, donde logramos pues, trabajar con la seguridad vial y actualmente me desempeño como gerente del terminal regional Juana Velasco de Gallo de la ciudad de Tunja. También he sido catedrático en esta materia de la universidad
y pues muy contento de poder estar en esta especialización. Agradecerle al ingeniero Luis Gabriel Márquez que nos escuchó al ingeniero Arbey con esta propuesta hace más de 3 años y pues se echó a andar esto que hoy estamos sentados viendo, y es que vamos a tener especialistas férreos colombianos. También como una experiencia mía, mi papá es Samario y creo que yo soy de los últimos personas muy pequeño que tuve la posibilidad de viajar de Bogotá a Santa Marta en tren, y espero pues... Eso del sol. Sí, en la Ruta del Sol, y espero tener la posibilidad de aprender acá y también tener la posibilidad en algún momento de trabajar cuando estos proyectos estén maduros en temas de operación férrea, en temas de pasajeros y obviamente en carga. Qué bien, Ariel. Pues bienvenido, una experiencia muy valiosa, además un aporte interesante para los procesos, no solamente en el departamento, sino en Tunja con la gestión del terminal. Qué bueno. Edwin Alejandro. ¿Sí está Edwin aquí en la pantalla? A ver, tal vez sí, tal vez no. Karen Lorena. Buenas noches. Karen. Mi nombre es Karen Belandia, soy ingeniera civil de la Universidad Nacional, egresada en el 2020. Mi experiencia profesional ha sido en mantenimiento de puentes peatonales y ahorita estoy en construcción con un subcontratista del metro, en un tramo del metro. Mis expectativas con esta especialización es, por supuesto, aprender mucho. No tengo experiencia en vías transporte, pero estoy en esta etapa profesional donde quiero diversificarme para tener muchas oportunidades laborales. Y soy de Duitama, Boyacá, y por ahí también pasa una línea de tren, entonces me parece importante de pronto en el futuro regresar a mi Duitama o mi Boyacá a aportar desde la ingeniería. Muy bien, paisana y colega. No, paisana o colega, paisana, muy bien. Gracias. Edna Jimena. Hola, buenas noches. Hola. Hola, soy ingeniera civil, también soy de Duitama, egresada de la UPTC. Actualmente estoy en Cartagena, mi experiencia es en proyectos de infraestructura vial, en puentes, proyectos viales, estuve en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, en el puente Pumarejo. Bueno, y mis expectativas son pues principalmente adquirir nuevos conocimientos en este sector. Y bueno, emocionada porque es la primera especialización que se hace en Colombia. Sí, qué bien, qué bien. Bienvenidos. Eso es un reto gigantesco el que tenemos. Bueno, vamos a hacer un paso nuevamente. Carlos Andrés ya estará por ahí. Bueno, no. Tenemos también a Carolina. Ingeniero William, el ingeniero Carlos, digamos que está muy interesado, está un poquito hoy embolatado con una situación de No, yo sé. agro, pero va a meterle toda la ficha, me acaba de escribir que va a hacerle todo lo posible para sacar adelante y está muy interesado en tema férreo para Boyacá. Claramente, sí, señor, lo sabemos directamente. Carolina Rojas. Sí, que sí, señor. Ya habíamos pasado por allí, espérate, me falta, no, Sí. aquí no, aquí es Andrés Sebastián Bernal, Michael Steven. Bueno, si alguno de los que está asistiendo no le dimos paso para que aproveche, y si no, pasamos. Wilson, dale Wilson. Wilson Fernando. No tienes activado el micrófono. No te escuchamos, Wilson. Perdón, sí. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Ingeniero en transporte y vías, Wilson Guerrero, también hace 16 años de egresado.
He estado también con la especialización de geotecnia y pavimentos, en experiencia en infraestructura vial, he estado en empresas como Latinco, Mario Huerta, desempeñando cargos de presidente y dirección de obra. Actualmente estoy con la Gobernación de Boyacá, trabajando de la mano con el ingeniero Leonardo Álvarez y muy ansioso de este compromiso de esta especialización. Creo que los que en la carrera alcanzamos a ver lo que era modos de transporte fue como el pincelazo para algún llamativo de esta especialización y creo que es algo muy bueno. Creo que con Ariel nos conocemos y muy expectante, ingeniero. Bueno, entonces les voy contando un poquito cuál es como la dinámica que esperamos surtir y me voy a valer para ello de el temario que inicialmente habíamos preparado. A ver si logramos aquí ponerlo en el... Acá está. Y hacemos como una inmersión muy rápida. Me dicen si logramos empatar con la... A ver, ventana, creo que es acá. Ahí están viendo la presentación, ¿sí? Ese es el PDF, sí. Sí, sí, un ¿Sí se ve el PDF? poquito pequeño. Esperen un minuto a ver cómo lo configuramos acá. Yo estoy desactualizado de esta... Pestaña de Chrome, pantalla completa. Bueno, a ver, me dicen si ahí la logramos. Ahí ya se ve un poquito mejor. Ahí, para que estuviera cargando ya se ve la pantalla completa. Perfecto, bueno, vamos a ver aquí si podemos. Listo. ¿Están viendo la pantalla completa entonces? Sí. Listo, entonces la idea un poco es hacer como una presentación muy rápida de lo que en principio esperaríamos cubrir en las próximas semanas. Lo primero, pues este es el primer módulo de lo que es la especialización en ingeniería ferroviaria. Inicialmente, la intensidad horaria entre sincrónicas y asincrónicas debe estar sumando entre 25 y 36 horas, más obviamente un trabajo de dedicación que cada uno de ustedes, en algunos casos de manera individual y en otros casos a nivel de grupo, deberá pues preparar de manera autónoma. Son 3 créditos los que suman acá. Inicialmente el horario de clases está previsto para viernes y sábado. La intención es poder ocupar algunos viernes entre 2 y 4 horas y los sábados la idea es trabajar de 7 u 8 de la mañana a 1 de la tarde. Digamos que esas sesiones tan extensas, después de la tercera hora uno ya no está procesando. Entonces la idea es como poder organizar bloques para que tengamos una sesión de fin de semana que se complementa obviamente con trabajo autónomo de lecturas y de investigación. Ahí están mis datos, los 2 correos que tengo, el de la Nacional y el de la Pedagógica. Y lo que buscamos es, pues como ustedes muchos ya lo han evidenciado, el país tiene una deuda con 2 modos de transporte que han sido tratados como cenicienta. El modo férreo y el modo fluvial. En eso no podemos llamarnos a engaño, hemos de alguna manera dejado de lado estos 2 modos para fortalecer la operación carretera, un tema aéreo que relativamente funciona bien y que pues se ha venido complementando con algunos aeropuertos pequeños. En el tema marítimo y de logística de carga en puertos tenemos también un avance bien interesante y
Si uno quisiera ser mucho más riguroso y exegético con lo que implica la operación de transporte en el país, todavía tenemos una deuda inmensa con la intermodalidad, tanto de pasajeros a nivel urbano e interurbanos, y mucho más con la carga, ¿sí? Esto tiene unos impactos importantes en términos de los costos logísticos, es decir, lo que nos cuesta como ciudadanos cada vez que compramos un producto o vamos a ofrecer un servicio, el impacto en esa tarifa de transporte, ¿sí? Cada elemento que nosotros estamos consumiendo incorpora dentro de esa estructura de costos un valor asociado a lo que implica su producción, su transporte y distribución. Y para los productos que exportamos, algo similar. En la medida que nuestras redes de transporte dejaron de lado estos dos modos, que son en la práctica los más eficientes por tonelada movilizada, por pasajero movilizado y los de menores emisiones, pues obviamente hemos generado un impacto importante en nuestra economía y hemos dejado de percibir los beneficios que este tipo de sistemas, tanto en pasajeros como en carga, le pueden entregar a los usuarios. El curso obviamente parte de tener una aproximación con lo que es la geografía del transporte. Tenemos que hacer una aproximación a la forma como el país paulatinamente fue configurando la red de transporte, tanto carretera como férrea, y su conexión con los puertos y los puntos de consumo, la forma como esa infraestructura se fue construyendo, se fue financiando, se fue operando, y en la medida que empezó a ser deficitaria y llegaron otros modos, la dejamos de lado. Algo que desafortunadamente como Estado nos vamos a dar cuenta en el balance, nos está costando en términos logísticos un impacto importante. La intención también es que pues, la especialización les permita abordar no solamente los antecedentes, la historia, sino todos los componentes de gestión del modo, de construcción del mismo, de diseño y de planificación. En estas semanas lo que esperamos es entrar obviamente en unos componentes específicos que están orientados hacia 3 módulos y obviamente esto tiene una serie de justificaciones desde el punto de vista de lo que le aporta la decisión de la universidad de formar expertos en el tema férreo. Por un lado, componentes asociados al desarrollo sostenible. Para nadie es un secreto que el transporte ferroviario es uno de los modos más eficientes en términos de disminución de emisiones, después del componente marítimo y fluvial. Esto está obviamente impactando de manera importante una tarea que tenemos como sociedad y como planeta, y es disminuir las emisiones que paulatinamente están llevando la sostenibilidad del planeta a puntos de riesgo frente a la misma preservación de la vida. Adicionalmente, el potencial de crecimiento que tiene la industria y que justamente por la forma como la abandonamos, abre en este momento una oportunidad para que el modo se fortalezca, no solamente en la preparación de profesionales, sino también en la apertura y fortalecimiento de un mercado asociado a equipos, a tecnologías y obviamente a la generación de oportunidades para mejorar la competitividad del país. Y en el tema de eficiencia, pues es claro todo lo que implica la afinidad de este modo con altos volúmenes de carga y de pasajeros, su menor costo de operación y mantenimiento por pasajero y tonelada movilizada y la longevidad que en términos de equipos e infraestructuras asociadas obviamente a unos periodos de diseño superiores a 50, 100, 150 años, le permiten a las sociedades hacer una mejor inversión de los recursos. Los primeros proyectos férreos en el país, hablando del país extendido con Panamá, están situados en alrededor de hace 200 años, ¿sí? Pero dejamos realmente morir el modo hace 70 u 80 años. Empezamos a dejar extinguir parte de las infraestructuras que en su momento construimos, los equipos fueron obviamente perdiendo su vida útil, algunos obviamente, algunos en muchos casos
con muy bajos ciclos de operación, y eso obviamente ha tenido un impacto económico. Entonces, lo que esperaríamos es básicamente que ustedes salgan al final del curso con aptitudes y competencias para poder abordar los retos que implica para el país en general, para el sector transporte y para quienes hacemos parte de los expertos en la formulación y ejecución de esos proyectos, de las destrezas suficientes para aportar en la consolidación y fortalecimiento del sistema férreo en el país. Lo que esperamos es conocer de la mano con ustedes, obviamente también, y con su experiencia, los aspectos generales del transporte ferroviario, identificar los principales elementos que lo configuran, aspectos legales, cómo relativamente se ha venido construyendo un marco normativo que estaba literalmente congelado en el tiempo, se quedó en 1920 sin modificaciones, y de esa fecha a hoy todavía estamos operando con un marco normativo al que le falta una actualización. Todos los componentes de tecnologías, y literalmente estamos saltando de infraestructuras, tanto en trocha como en equipos, que hace bastante tiempo el mundo dejó atrás y que nos implican obviamente un proceso de actualización y unos retos importantes para poderlos poner a punto. Todo el tema asociado a los componentes de operación del modo, los costos y cuáles son de alguna manera la taxonomía que tenemos para la prestación de servicios tanto de mercancías como de pasajeros. Esperamos que ustedes al final pues adquieran una serie de fortalezas, en algunos casos deberán profundizar en ellas, temas asociados a trabajo en equipo, asociar componentes de trabajo autónomo, estimular presentación y elaboración de documentos. En eso pues vamos a ver más adelante cómo esperamos hacer la evaluación del curso, y ahí obviamente, a pesar de que hoy en día contamos con herramientas tecnológicas para desarrollar documentos y ese tipo de cosas, la presentación oral siempre va a ser necesaria, no solamente para efectos del ejercicio académico, sino porque esto es relativamente una obligación cotidiana en las actividades que desarrollamos. Nos toca hacer la inmersión en textos en inglés. Eso es prácticamente una necesidad. Si quisiéramos ser mucho más exigentes, deberíamos movernos hacia textos en idiomas orientales, japonés, y digamos la tecnología hoy en día está llegando de Oriente con mucha mayor, con mayores costos, y estamos obviamente acompañando la ejecución de proyectos en donde las firmas chinas están de alguna manera teniendo ventaja en términos de su experiencia del desarrollo de proyectos en el mundo, y obviamente Colombia no es eso, no es la excepción. La intención también es que en términos de la materia en sí, incorporemos conceptos asociados a intermodalidad, a lo que implican los costos logísticos y adicionalmente a los procesos de planificación y gestión de la infraestructura férrea. Capacidad de análisis, conceptos asociados a sostenibilidad, y en el tema férreo es clarísimo que eso es parte obviamente del día a día. Todo el tema de multimodalidad, porque aquí estamos buscando relacionamiento con componentes de transporte marítimo, transporte fluvial, transporte terrestre y temas también de transporte aéreo. Evaluar, en la medida que ustedes adquieran las capacidades suficientes, propuestas de solución para proyectos férreos de nivel urbano, de nivel interurbano y obviamente de larga distancia para carga y pasajeros. Adicionalmente, tener aproximaciones a evaluaciones económicas, procesos de planificación, todo obviamente dentro de las reglas y normas de operación de nuestros códigos éticos y procesos también de investigación. La intención es que pues pudieran eventualmente vincularse a los proyectos que desarrolla la universidad, y en esa medida pues promover que paulatinamente la universidad posteriormente pueda migrar de un proceso de especialización a un proceso de maestría para fortalecer obviamente el desarrollo local. En la práctica, la investigación aplicada es la que nos permite tomar distancia de estar copiando tecnologías y adoptar procesos propios. Aquí muchos de los equipos y las adecuaciones que hemos tenido que hacer justamente por limitación de mercado en algunos equipos,
pues son relativamente aprendizajes que, si se documentan, nos permiten indudablemente generar industria propia e innovación a partir de las limitaciones que la misma provisión de equipos nos ha llevado a administrar por un tema de escasez de material férreo con las especificaciones de trocha y área que hemos estado manejando, y también obviamente porque no siempre encontramos los volúmenes y la disposición inmediata para temas de tecnología. Por ejemplo, aquí todavía operamos con equipos que no tienen sistemas de seguimiento y control y telemetría a distancia, y eso relativamente hace mucho tiempo el mundo lo superó. ¿Qué esperamos? Obviamente, que apropien los conceptos básicos, que comprendan la importancia del desarrollo del modo. Muchos de ustedes han venido trabajando ya desde hace algunos años, otros obviamente están entrando en este momento de coyuntura que creo que es afortunado, a pesar de que en algunas cosas no logramos acertar como hubiéramos querido al inicio del gobierno, pero seguimos trabajando con la planificación y lo que otros equipos han armado y nos entregaron para continuar, digamos, avanzando en la consolidación del modo, identificar, digamos, las oportunidades que tiene el país para avanzar en la implementación y consolidación de las inversiones en el proyecto, en proyectos férreos, todo el tema de valoraciones ambientales, evaluar impactos de la operación de esos sistemas en los territorios, no solamente desde el punto de vista de desarrollo económico, sino también sus implicaciones en términos de impactos, afectaciones a comunidades existentes, elementos asociados, por ejemplo, a restricciones de circulación, afectación a condiciones de seguridad vial, por citar solamente algunas. ¿Qué esperaríamos también como parte, digamos, del ejercicio? Que pudiéramos comparar el crecimiento y evolución de nuestro sistema en el país con lo que ha pasado en otras latitudes. Tienen también que mejorar destrezas en elaboración de documentos, ¿sí? Aquí hay que, obviamente, a pesar de que las herramientas hoy en día nos permiten filtrar información, el cribado de quien escribe los documentos, pues tiene que siempre darse posterior a que nos entreguen las CIAs la información, y obviamente, pues los documentos que ustedes me entreguen van a tener una validación. Ahí todavía no estoy tan claro en cuál debería ser el porcentaje de IA que debería uno permitir en la elaboración de documentos, pero aprovechar la herramienta para sacar el máximo provecho, pero no dejar de lado que la revisión en detalle de lo que nos entregan estas herramientas de inteligencia artificial tiene que ser el último paso previo a la entrega de la documentación. Las discusiones que podamos tener siempre con el ánimo de enriquecer el proceso de aprendizaje y en el marco del respeto que como colegas nos debemos en un ejercicio académico en el que, como les decía, todos estamos en disposición y con la mejor intención para aprender. La materia se va a dictar con clases magistrales, con consulta de fuentes bibliográficas, videográficas y de audiovisuales, estudios de caso de algunas de las temáticas que vayamos a presentar. Seguramente habrá discusión en el grupo. Desafortunadamente, la virtualidad restringe en algunos casos que uno pudiera darle mayor como vitalidad a las discusiones, pero eso es parte un poco de lo que tenemos que aprovechar utilizando la herramienta virtual que la universidad nos facilita, porque eso relativamente le permite a uno participar posteriormente en las discusiones, en los foros que se abren al respecto. Y, sin lugar a dudas, la experiencia que ustedes consideren relevante cuando estemos mirando los temas, que los demás colegas puedan conocer, indudablemente nos ayuda a todos para mejorar la comprensión de la materia y la disciplina en la que estamos nosotros en este momento trabajando. Hay unas ayudas audiovisuales que la universidad ha previsto. Nosotros hemos hecho como un filtrado de algunos documentos y de algunos videos que hacen parte un poco de lo que esperamos ustedes de manera autónoma puedan revisar, lo que no limita a que ustedes por, digamos, interés académico y profesional puedan profundizar y recomendar inclusive al grupo la consulta de algunos de estos medios audiovisuales que se encuentren. Eso sería valiosísimo. Importante, las lecturas que se recomiendan, hay unas de carácter obligatorio, otras de carácter adicional, y normalmente en cada
tema estamos dejando unas lecturas de recomendación. Hay una bibliografía que está allí justamente para los inquietos en profundizar en algunos temas en particular. El tema de investigación, pues tiene que ver justamente con buscar fuentes externas, secundarias. Hoy en día, digamos, las tecnologías nos permiten consultar de manera muy eficiente sobre la base de unas estructuras que yo les recomendaré, el proyecto de investigación, y pues las revisiones, obviamente, de la información que esté en página web, pero eso no obsta para que ustedes puedan consultar otras fuentes bibliográficas que están disponibles, no siempre en el mundo virtual. Hay muchos de los documentos que en el pasado construyeron lo que hoy en día tenemos como estado del arte en el país, a partir de fuentes impresas que no siempre están disponibles en el mundo virtual. Estos son los contenidos y la parcelación que está recomendando el programa para grandes bloques. El primero que tiene que ver con transporte ferroviario en Colombia, el segundo, organización y economía del sistema ferroviario, y el tercero es como una descripción de los sistemas de transporte ferroviarios que existen en el mundo, cómo están hoy en día operando, y el bloque de horas que inicialmente se sugieren, y las fechas programadas y el número de horas sincrónicas que esperamos cubrir en estas semanas. Entonces, viernes son 2 horas, el próximo viernes son entre 2 y 3 horas, y el sábado 5 horas, viernes 15 y 16 son 9 horas, es decir, casi que vamos a estar copando los 2 días, y viernes y sábado del último fin de semana, pues vamos a tener un ejercicio porque allí es donde se van a hacer la presentación de los trabajos de investigación y adicionalmente el parcial final. Aquí hay un detalle de cada uno de los contenidos específicos que esperamos cubrir: transporte férreo, historia, legislación, organización, infraestructura y las concesiones, digamos como los modelos de adquisición y provisión de esta infraestructura en el país, transporte de pasajeros y carga por ferrocarril, el transporte, ahí no vamos a hablar solamente de carbón, sino el transporte de mercancías en general en Colombia, los equipos de transporte férreo, qué tenemos hoy en día de inventario, con qué nos estamos moviendo y las limitaciones que esa infraestructura está teniendo en este momento en el país y las oportunidades que se están haciendo, que se están abriendo para desarrollar un clúster que va a estar justamente ubicado en Boyacá. En eso, digamos, hay que reconocer el trabajo que ha venido haciendo tanto la gobernación como ProBoyacá, como otros equipos, impulsando una iniciativa para dinamizar el modo y tratar de incorporar ya desarrollos propios que nos permitan tomar ventaja de nuestra localización estratégica en el país y adicionalmente de las capacidades que tenemos, tanto en términos de formación de profesionales, de las empresas siderúrgicas y de transformación que tenemos en fundición y microfundición, y adicionalmente de la ventaja de ser en este momento el único corredor que se conecta directamente con la capital. Eso hay que ponerlo en valor, ¿sí? Somos el único departamento y las empresas que están en el corredor que están teniendo la posibilidad de conectarse con Bogotá directamente con carga. El tema pasajeros tiene otra historia que seguramente la abordaremos posteriormente con los retos que el modo nos implica. El futuro del transporte, hacer como un ejercicio de perspectiva de hacia dónde espera moverse el modo en los siguientes años. Para eso, de una vez les voy contando, son de obligatoria lectura porque eso, de las 20 preguntas del parcial, algunas de ellas saldrán de allí. Plan maestro de transporte intermodal y el plan maestro férreo, más allá de que tengamos un documento por actualizar que hace parte de lo que quisimos incorporar en la ley férrea que todavía está pendiente de varios debates en el Congreso, pues es la hoja de ruta que en este momento como país construimos y sobre esa nos estamos en este momento guiando. En un segundo momento vamos a hacer un ejercicio de evaluación del sistema ferroviario y sus impactos económicos, la regulación y organización, cómo está la arquitectura con la que hoy en día está moviéndose ese sistema, ¿sí? Componentes asociados a marcos normativos, los componentes, ahí ya vamos a entrar obviamente en un lenguaje técnico, de manera general empezar a entender y apropiar los conceptos que el modo como tal tiene, la declaración en red, qué tuvimos en su momento y qué tenemos hasta ahora y qué estamos consolidando como país y como las diferentes etapas que esperaremos paulatinamente consolidar,
Y ya en el último ítem, ya entraríamos como en el estado del arte de las tecnologías y la forma como se prestan los servicios y se organiza la interoperabilidad y la conexión entre espacios urbanos, espacios metropolitanos, trenes de larga distancia, temas de carga y mercancías y obviamente las diferentes tecnologías que hoy en día tenemos en gestión en el mundo. Ahí haremos obviamente una inmersión en lo que son trenes pendulares, en lo que son las tecnologías de, sin profundizar demasiado en ello, temas metros y tranvías, trenes de larga distancia y obviamente todos los componentes de alta velocidad. En eso es importante porque pues hacia allá en teoría se está moviendo todas las actitudes. Aquí todavía nos falta, ¿no? Aquí digamos esperar operaciones más arriba de 120, 130 kilómetros por hora es algo que todavía como país nos cuesta, además por las implicaciones en costos y por las demandas que tenemos. ¿Cómo se va a evaluar el curso? Esto es, primero, lo pongo ahí aunque queda al final, una prueba escrita que se hace en la última sesión, que tiene un valor del 30%. Posteriormente, y de la mano casi que desde estas primeras semanas, un proyecto de investigación que va a ser por grupos. La idea es tener grupos de 3 estudiantes, ¿sí? Y vamos a tratar de construir una lectura de comparación de los países de la OCDE que han avanzado con las redes más extensas y con trenes de alta velocidad, como para armar un mapa de cómo estamos en términos de los que nos llevan la delantera. Ahí incluíamos obviamente a la China. El proyecto de investigación tiene una presentación y un informe final. Ahí está la ponderación de los dos componentes. La presentación la hace uno de los estudiantes escogido al azar, uno de los miembros del grupo, y el informe final tiene una ponderación del 30%. Y una aplicación de clase que es un taller que haremos con un tema de evaluación de costos económicos de operación entre carretera y tren, que es de alguna manera algo que nos permite, por un lado, identificar las ventajas en términos de costos, pero también en términos de emisiones sobre la base de el desplazamiento de componentes de carga en largas distancias. Las fechas de la prueba escrita: último sábado, la entrega del trabajo en equipo el viernes de la última semana, el sábado la presentación. Ahí creo que me quedó mal porque me quedó viernes la entrega y la presentación el último sábado. Ese trabajo final, omítalo porque la idea es que el trabajo final me lo entreguen el viernes y el sábado solamente se concentren en la presentación en el parcial. Fecha del taller por definir, tenemos que buscar, la idea es que podamos hacerlo seguramente segunda semana, dependemos un poco de que podamos contar con la agenda de un experto que queremos invitar para que nos ayude con eso. Bibliografía sugerida, entonces ahí está la bibliografía de lectura obligatoria, Plan Maestro Ferroviario, Plan Maestro de Transporte Intermodal, una bibliografía complementaria, ¿sí?, que en la medida de cada una de las sesiones seguramente se va a enriquecer. Aquí hay muchos elementos asociados a los primeros componentes que tienen que ver con la historia de los ferrocarriles, lo que ha pasado en el país, los retos que como Estado tenemos que abordar y las oportunidades perdidas. Hay elementos también asociados a aspectos económicos, algunos elementos de política pública. No estamos incorporando por ahora nada de documentos COMPES ni resoluciones, esas van en un momento posterior. Algunos diccionarios de términos ferroviarios, y cuando lleguemos a las clases correspondientes seguramente los ampliaremos con otros documentos que ya estamos nosotros empezando a consolidar para cada clase, y adicionalmente pues algunas consultas en páginas web que podrían irlos ambientando. Recomendaciones: entregar a tiempo los compromisos que acordamos acá. Ahorita revisamos y discutimos si hay inquietudes sobre eso. Si hay inquietudes en clase que eventualmente de todos no podamos resolver o que les queden por allí de inquietud, me las pueden mandar por correo sin ningún problema. Aquí entre todos la idea es
que podamos tener la mayor cantidad de información y aproximación a la documentación y a los componentes sobre los cuales tengan inquietudes. Para la actividad grupal es importante que se organicen para revisar, etcétera, y adicionalmente para presentar, porque pues el tema es aleatorio y pues lo ideal es que ese día estén todos, porque no está de más que se presente el sorteo y quien está no esté o no haya, quien sea seleccionado no esté o no haya preparado, obviamente salvo circunstancias excepcionales, pues a todos nos pueden pasar. La evaluación final es individual y aquí hay un tema de ensayo que al final con la ministra, con María Constanza, lo optamos por eliminar porque en últimas creemos que hay suficiente carne en el asador para que nos quedemos con esos 3 componentes. Ese es un poco el ejercicio. Vamos a volver a pantalla normalita. ¿Cómo salimos de acá? ¿Listos? Dejar de compartir. ¿Qué le pasó a Lendayana? Se molestó y se fue, mentiras. Bueno, inquietudes o preguntas hasta el momento. Aportes. ¿Alguien quiere adicionar de pronto un trabajo para la última semana o algo por ese estilo? Dale, Cristian. Ingeniero, una consulta. ¿La bibliografía se sube en algún link o la buscamos por nuestra cuenta? No, ya está aquí el listado. Yo estoy esperando que nos habiliten el... ¿Cómo se llama esto? ¿Sí me da el nombre? La plataforma. La plataforma. Y si no, lo que hago es mañana les envío en un drive, la comparto. Ya hice, digamos, sobre eso ya hicimos un barrido. Algunos de esos no los tenemos, pero o no los hemos descargado, pero la mayoría de esos documentos ya están organizados. ¿Listos? Perfecto. Entonces, yo creo que lo dejo listo para que mañana ya lo puedan consultar. Entonces envío a este correo, les replico para que la puedan tener. Gracias por la inquietud, Cristian. Bueno, creo que eso era inicialmente lo de la presentación. No sé si tengan dudas adicionales y si no, pasamos ya a entrar en materia con una inmersión un poquitico genérica y les cuento cuál es la dinámica que esperaríamos para el ejercicio de mañana. Y voy a empezar con una acotación interesante. Cuando uno remite a revisar los temas de la historia de los ferrocarriles, hay bastante información en página web. ¿Sí? Hay muchos videos. Lo que tratamos de hacer fue como un filtro de una serie de videos de corta duración, entre 15, 20, 25 minutos, que les permiten una aproximación de la consolidación de algunos de los corredores más importantes que el país paulatinamente ha venido, por un lado, construyendo, en otros casos operando y en el peor de los casos que se quedaron por allí sin operar y que se abandonaron. Ahí estamos sacando por muestreo, más por disponibilidad de información, de un extenso listado de corredores que el país puso en operación y algunos de ellos, la mayoría, dejó por ahí botados. Remitir solo por referencia que el primero de ellos, cuando todavía éramos la Gran Colombia, o teníamos anexa a Panamá, fue el ferrocarril de Panamá. Sobre ese hay una referencia ahí en la bibliografía, a pesar de que ya no es un ferrocarril nuestro, pero tenemos ferrocarril de Bolívar en 1869. En la próxima clase, después de que ustedes hagan la lectura y la inmersión en estos videos, vamos a hacer un balance de la información que ustedes van a digerir mañana. Ferrocarril de La Dorada, 1872, Ferrocarril del Pacífico, 1872, Ferrocarril de Antioquia, 1874, Ferrocarril de Cúcuta, 1878, que conectaba inclusive con Venezuela,
Ferrocarril de Santa Marta, hoy en día todavía en operación, Ferrocarril de la Sabana y de Cundinamarca, de Girardot, de Puerto Wilches, 1880, de Cartagena en el 89, Ferrocarril del Norte en el 89, del Tolima y Huila, Ferrocarril del Sur, del Golfo de Urabao, Darién, Ferrocarril de Nariño, de Amagá, del Oriente, Armenia y Bagué, Ferrocarril de Caldas, Tranvía de Oriente, Ferrocarril del Carare, Ferrocarril del Nordeste, Ferrocarril de Atlántico, desde Rejón, y obviamente las últimas aproximaciones que hemos tenido con tratar de recuperar algunos de estos corredores. ¿Cuál es entonces la invitación? Y aquí retomamos nuevamente como un ejercicio de balance que hicimos respecto a esa historia de los ferrocarriles en el país. Un minuto, por favor. Acá está. Vuelvo a retomar pantalla completa. Me indican, por favor, si están viendo la diapositiva completa. Ahí cargó, ya está completo. Esto parte un poco de tratar de aproximarnos a los temas que de carácter general esperamos desarrollar en las próximas semanas. Es como una síntesis de los temas gruesos. Entonces, lo primero es todo el componente de evolución del ferrocarril en Colombia, ¿sí? Y una clasificación relativamente completa de lo que fueron los orígenes, la era dorada de la operación y cuando empezamos a perder de alguna forma el control y el gobierno sobre los corredores, empezaron a ser invadidos, a dejar de operar por aumento en costos de operación, disminución de demanda y la llegada también de los automóviles y por decisiones de camiones y decisiones, digamos, de política pública, y la reactivación que, pues, no empieza obviamente con este gobierno ni con el anterior. Eso literalmente desde el 2000 se empezó a promover un tema de recuperación de la historia férrea del país. Aquí hay un listado con algunas referencias de fuentes bibliográficas que detalla, digamos, esa diapositiva que acabo de presentarles. La siguiente es la evolución de la ley ferroviaria, ¿sí? El desafortunado marco normativo con el que nos movemos, porque no ha sido actualizado y porque además obviamente ha estado incompleto y nos ha llevado de cada vez que tenemos que abordar un tema de incorporación de especificaciones, traída de equipos, exigencia normativa para concesiones, prácticamente ir desarrollando legislación a la medida, adaptando marcos normativos de otros países, pero no hemos ajustado un marco general desde hace prácticamente 120 años, algo de ese estilo. Eso, pues, es obviamente un reto que tenemos que resolver. Esa legislación va de la mano con lo que hemos hecho en la reglamentación del transporte en el país, la provisión de marcos normativos para el desarrollo y construcción de infraestructura y elementos asociados, obviamente, a componentes de intermodalidad y aspectos logísticos que hacen parte de lo que como país tenemos que empezar nosotros a resolver. En ese espacio es relevante obviamente la incorporación con relativo éxito de modos concesionados bajo asociaciones público-privadas o iniciativas privadas, pero que desafortunadamente no han tenido el impulso suficiente en el modo férreo, por un lado por su costo y la limitación de disponibilidad presupuestal, pero también porque hemos privilegiado en la decisión de inversión componentes carreteros. Y eso no hay que, eso hay que decirlo, desde cuando se empezaron a incorporar las primeras concesiones, ¿sí? 1993, 2000, se incorporaba como parte de la tarea el desarrollo de proyectos férreos bajo esquemas concesionados y eso relativamente se nos quedó por desarrollar. Solo ahora hay, digamos, un impulso importante que implica la estructuración, los cierres financieros y la puesta en ejecución de los mismos. Y cuando se hacen bajo iniciativas privadas,
que efectivamente tengamos una adecuada estructuración también, pero firmas que puedan encontrar cierres financieros con la provisión de servicios que no siempre están completamente sufragados dentro de la tarifa que puede cobrar el operador ferroviario. Entonces siempre necesitan el acompañamiento del Estado, justamente porque los bajos volúmenes de carga todavía no soportan de manera adecuada el pago del servicio y la provisión de infraestructura. Lo hemos logrado relativamente con carbón, ¿sí? Pero estamos hablando de volúmenes de 35 y 40 millones de toneladas al año. Han tenido su pico creo que en 52 o 55 millones, pero paulatinamente, con el cambio en la matriz energética del planeta, esa carga empieza a perder protagonismo, ¿sí? A pesar de que todavía sigue siendo de las más altas en términos de movilización por el modo férreo, paulatinamente está perdiendo, por una conciencia ambiental que está adquiriendo el planeta, relevancia a nivel del país. ¿Qué retos tenemos en cuanto a modernización? Una red obsoleta que para llevarla a red ferroviaria moderna implica actualizar infraestructura y equipos y empezar a integrar elementos tecnológicos, aspectos de interoperabilidad y obviamente promover una recuperación de demanda del modo carretero hacia el modo férreo. Y eso obviamente implica una reconfiguración de actores en el negocio de transporte. ¿Alguien levantó la mano? Es que cuando estoy en pantalla completa no... Sí, no, aquí, ingeniero William. Devolviendo un poquito al slide anterior y de lo que se mencionaba frente a la estructuración de los, bueno, de estas modalidades bajo asociaciones público-privadas para, digamos, motivar un poco los sistemas férreos. Y claro, claramente aparece el reto de la carga, de cómo inducir carga. ¿Qué tan descabellado o no sé si en la práctica en algún momento se ha pensado vincular centros logísticos o algo más allá de los centros logísticos que sean los mismos proveedores y eso cómo puede jugar en un modelo financiero o hasta dónde puede llegar uno con esas ideas? ¿Qué incorporamos nosotros como incentivo para los operadores? A pesar de que no tenemos aún la reglamentación y eso, pues es un poco el reto de tratar de ir tan rápido como el sector y el modo nos lo está demandando, las infraestructuras logísticas especializadas. En la práctica, hablando solamente de componentes de carga, esto abre unas posibilidades para reconfiguración de la forma como se hace la concentración y distribución logística y la producción de la misma, de la transformación, digamos, de materias primas en el país. Esto tiene, digamos, dos componentes. Uno podría hablar de puertos secos al interior del país. Eso siempre se ha planteado en aquellos nodos de integración del tren con el río, y zonas francas en las zonas portuarias, ¿sí? En las que desafortunadamente por la forma como hemos manejado las concesiones, dejando de lado el metro, la disponibilidad de espacio para desarrollar, por ejemplo, actividades de transformación en las zonas portuarias, el país no lo tiene fácil, ¿sí? Muchas de las zonas portuarias nuestras que están vinculadas a centros de transformación, como en Barranquilla, no siempre tienen área disponible para desarrollar y ampliar sus instalaciones. Pero parte un poco del ejercicio es cómo logra uno buscar distancias eficientes de transporte de materias primas, zonas de transformación en estas áreas logísticas y desde allí, por un lado, todo lo que es exportación, que se puede efectivamente transportar de manera eficiente en sistemas por rieles, y adicionalmente que en estas mismas zonas todo ese material que se trae, materias primas o inclusive las importaciones, se puedan integrar y desconcentrar y operar de manera más eficiente a partir de infraestructuras logísticas especializadas. Eso está como parte de la tarea y tiene que acompañar los modelos financieros muchas de las veces como iniciativa e incentivo para los desarrolladores para que los incorporen en sus modelos, de la mano obviamente con estos componentes de valorización y de fuentes alternas de financiación. Y si nos vamos al componente pasajeros, ahí surgen otras oportunidades, porque en la práctica todo lo que implique, por ejemplo, el desarrollo de trenes de cercanías o la implementación
de trenes de larga distancia habilita una comprensión de tiempo y espacio que acerca a menores tiempos de viaje, distancias que hoy en día están operando a 35 y 40 kilómetros, que se mueven porque no hay alternativas en transporte carretero con problemas en el ingreso a las ciudades, pero que con el tren van a tener unas eficiencias importantes en términos de tiempos de viaje, justamente por la prioridad que la legislación todavía le asocia al tren en las zonas urbanas y pues por una condición natural de las restricciones de frenado que tienen los trenes. Esto facilita que zonas cercanas, por ejemplo, a grandes capitales, ¿sí?, puedan reconfigurar usos urbanos. Las zonas en las estaciones también abren posibilidades para desarrollos inmobiliarios y cambio de suelo en modelos de negocio que en los masivos ya se están empezando a implementar en Bogotá al lado de metro y en algunos casos los hemos visto al lado de estaciones de Transmilenio y en los corredores de BRT. Entonces ahí hay, digamos, unos elementos que tienen que ver con la reconfiguración de negocios inmobiliarios y negocios de logística y operaciones logísticas alrededor de transporte de pasajeros y de carga por trenes que indudablemente el país necesita potenciar y establecer los marcos normativos para que eso se desarrolle. Hace bastante rato estamos trabajando con una reglamentación para utilización de la edificabilidad en las estaciones. Eso se llama derecho real de dominio. Y no hemos logrado que el Ministerio de Vivienda nos cierre un documento para potenciar el desarrollo de actividades inmobiliarias en estaciones de metro y de trenes de cercanías, por ejemplo, en Bogotá. Con ese tipo de modelos, el Reino Unido está desarrollando trenes de alta velocidad, en la cual le entrega a los operadores inmobiliarios, que son socios de quienes desarrollan los proyectos férreos, norma urbana y suelo para que lo exploten a 90 años. Y con los recursos que obtienen por la comercialización de esos bienes, el pago de arrendamientos y los ingresos de impuesto de propiedad de la tierra, ¿sí?, construyen las estaciones. Ese tipo, digamos, de modelos son los que el país tiene que empezar a incorporar en los temas de transporte urbano y de cercanías. Y en los temas, digamos, de logística, pues obviamente hay oportunidades porque donde el tren empieza a rehabilitarse, se van a abrir espacios para que las actividades agrícolas se puedan tecnificar y obviamente en zonas de estación y en puntos de contacto con la red vial o con la red fluvial, caso de Río Magdalena, pues se van a abrir oportunidades para reconfigurar la logística del país. ¿Qué reto tenemos? Un equilibrio entre lo que es carga de pasajeros, perdón, entre lo que es transporte de carga y transporte de pasajeros. El país ha privilegiado el transporte de carga y dejó de la mano, por un tema de tecnología y velocidades y por la llegada obviamente de buses de mejores especificaciones, el transporte de pasajeros. Y eso obviamente castiga por un lado desde el punto de vista ambiental y castiga también la decisión o la opción de selección de los usuarios. O tomas bus o tienes que tener vehículo o moto y no tienes opción diferente porque pues nuestros trenes todavía están operando en interurbano a velocidades por debajo de las que están permitidas como máximo en las zonas urbanas para los automóviles y buses. Los trenes hoy en día, nosotros hay zonas en las que circulan a 5 y 10 kilómetros por hora, por un lado, por condiciones de seguridad y porque para muchas ciudades y pueblos el tren está pasando 1 o 2 veces por semana y obviamente no tiene la frecuencia que debería tener para mejorar la prestación de servicio de pasajeros. Y eso pues obviamente ha hecho que el país privilegie los temas de carga y los pasajeros queden literalmente cautivos del transporte público, que se preste en buses o en transporte particular. Una transformación de la economía ferroviaria en el país, ¿sí? Estamos principalmente moviendo café y carbón, ya estamos empezando a llevar otro tipo de carga y eso obviamente va a tener un impacto importante en disminución de costos para ciertos productos. Un tema de optimizar esa cadena logística, eso que implica una conversación con los generadores de carga y con los operadores logísticos para que la forma como ellos están acostumbrados a embalar y a transportar
cambie, ¿sí? El desarrollo de las ILES, aquí está el tema de la infraestructura especializada, los impactos socioambientales que tienen que ver obviamente con las ventajas del modo, pero también con cambiar algunas prácticas en la gestión de la logística y todo el tema de buscar medir huella de carbono y empezar a incorporar a todos los actores de la cadena logística en la disminución de emisiones, lo que genera un incentivo para que carga que hoy en día se mueve por camión en grandes distancias y en altos volúmenes pueda migrar a transporte férreo. Pero ¿eso qué implica? Que podamos tener confianza en el modo, que mejoremos los indicadores de seguridad, mejoremos velocidades y transmitamos confiabilidad a quienes van a hacer esa migración. Porque lo más desafortunado, que digamos nosotros logramos de alguna manera, más por fortuna de los procesos y los recursos, mantener una operación estable con contratos a largo plazo mientras tuvimos Dorada Chiriguaná en obra pública. Tenemos el reto con Belencito Bogotá y obviamente buscar que paulatinamente el Estado, cuando no tenga inversión bajo esquemas concesionados, sea juicioso con el mantenimiento de las infraestructuras y los contratos tengan continuidad. De lo contrario, difícilmente vamos a lograr que la carga que se mueve por camión pase al tren. Ese es un reto importante en términos de lo que implica la logística del modo. La intención también es que puedan entrar ustedes en todo lo que es el dominio de la disciplina, los conceptos, los elementos que están asociados a ella, la complejidad que implica operar un modo férreo, no solamente desde el punto de vista de la provisión de los equipos y las tecnologías, sino su inserción en espacios interurbanos y en espacios urbanos, los temas de seguridad, familiarizarse con las unidades de medida y ir adquiriendo una jerga de lenguaje ferroviario que nos permita manejar lenguajes comunes y que obviamente hoy en día ya está en el medio operativizada. Y cerraríamos ya, ay carajo, se me quedó subí la ficha que no era. Y cerraríamos ya con los componentes asociados a la clasificación de los sistemas de transporte ferroviario, ¿sí? Ahí ya tendríamos que entrar a una caracterización y a la taxonomía que hoy en día tiene el modo a nivel mundial. Ese es, digamos, como en términos generales, el desglose de los contenidos que vamos a cursar en las próximas 3 semanas y la invitación es a que sobre este documento que les voy a compartir al finalizar el curso, puedan ustedes mañana hacer la inmersión en la historia del transporte férreo en el país. Yo no tengo la voz de Diana Uribe, entonces si yo me pongo a contarles esto, los duermo y los aburro. La intención es que ustedes, de manera autónoma, hagan la revisión de esos videos. A los que nos gusta el modo, cada uno de ellos cuenta historias diferentes de los corredores, con testimonios de personas que vieron el auge, el crecimiento del modo y en algunos casos su declive, historias interesantes de diferentes corredores, la huella que dejaron en algunas ciudades y pueblos con las estaciones, la nostalgia por el tren que se fue y que en este momento está volviendo, y obviamente un barrido que literalmente nos va a contar una historia de algunos de los corredores que históricamente el país vino consolidando y pues gestas interesantes como los primeros túneles que se construyeron y cómo lograron en Antioquia superar y abatir con el túnel de la Quiebra una configuración topográfica compleja para tener una operación de trenes adecuada. Y cerraríamos en el último documento con una serie de 10 historias alrededor de el vínculo entre trenes, cultura y literatura en diferentes latitudes de la geografía colombiana. O sea, una inmersión bien interesante con una curaduría que hicimos previo al inicio del curso para que ustedes tuvieran, digamos, información de la diversidad de fuentes que hay en Internet sobre los trenes. Ahí hay cualquier cantidad, no solamente por la facilidad que hoy en día existe para la producción, sino porque hay muchas personas interesadas en la nostalgia de lo que fue el tren en muchos de estos
puntos de la geografía colombiana. Ese es, digamos, como el ejercicio que teníamos para hoy. Yo les comparto, aquí creo que nosotros podemos poner aquí en el chat, se pueden poner los documentos. No, si no, yo ahorita los envío por correo para que los puedan tener. ¿Dudas? Ingeniero William, Dale, Oscar. le entendí mal. Mañana nos vemos, mañana nos veríamos. No, es el otro lado. no, la idea es, ahí sí como mañana van ustedes por cuenta propia. Ahí está una recomendación, una síntesis de lo que esperaríamos que ustedes sobre eso puedan leer, y obviamente la bibliografía, que la comparto porque varios de los documentos bibliográficos acompañan algunas de las historias de estos videos que les compartimos para que ustedes los puedan consumir y hacer una aproximación. En la siguiente clase lo primero que hacemos es, sobre eso que ustedes leyeron, vamos a hacer un resumen completo de cómo se consolidó esa red en el país y cómo estamos hoy en día como estado del arte. Anticipándoles, tenemos alrededor de 3.400, de los cuales hoy en día realmente estamos operando con juicio. Dorada, Chiriguaná, Santa Marta, el Cerrejón, que es privado, y Belencito de Bogotá. No tenemos más. En lo demás, estamos avanzando en prefactibilidades y factibilidades. Ahí se nos quedó el año pasado un tema por gestionar para acelerar unos temas de factibilidades para Corredor del Pacífico y Región Central. Esperamos a ver cómo se reconfigura el tema de balance presupuestal para que siga este gobierno con esa iniciativa y queden proyectos en proceso de maduración, porque lo que garantiza que esto no tenga reversa es que efectivamente los diferentes gobiernos sigan apostándole como lo hicimos nosotros y como lo han venido haciendo los anteriores en estructuraciones, para que el modo siga cogiendo velocidad. Hay una tarea interesante que está haciendo el departamento con el apoyo de actores privados y ProBoyacá, con la consolidación del clúster férreo. Eso tiene muy buen augurio, y creo que en eso el departamento está tomando la delantera para llevar adelante la posta y la bandera de lo que significa la renovación y la recuperación de los trenes en nuestro país. No sé si tengan inquietudes, aportes o sugerencias. Y si no, con esto cerraríamos esta primera sesión. Les mando ahorita a los correos la información y al agua. Dale, Cristian. Ingeniero, ya para cerrar, yo tengo, sí, en la bibliografía está también esta herramienta que sacó el Departamento Nacional de Planeación para encontrar mecanismos o fuentes alternativas de financiación para desarrollo urbano y sistemas de transporte. Yo la puedo compartir por acá si quieren. ¿Se las puedo enviar? Sí, claro que sí. Listo, entonces la comparto ahí al chat. ¿La que hicieron los de GIZ? Sí, señor. La de GIZ, sí, yo vi la invitación, pero no, de tanta cosa que uno tiene, yo no fui a la presentación. Hay también un documento que hizo, creo que GIZ o Despacio, que es importante para los que hacemos consultoría y en general para los ingenieros, y es como presentar proyectos y propuestas de transporte. Yo la voy a compartir ahí. Digamos que uno tiene también hay un acervo de documentos que en últimas, en términos de colegaje, a todos nos sirven. Gracias por esa información, Cristian. Guillermo León, dale. Ingeniero William, no, una duda es que en el correo electrónico que nos llegó hoy decía que el próxima clase el 4 de agosto, o sea, este lunes. No, entonces, ahí hay un error. Sí, eso es lo que quería como aclarar, porque dice, no, que estará disponible en la plataforma el 4 de agosto, la plataforma. Sí, creo que es la plataforma. Listo, sí. Todas las clases están como nosotros como las sugerimos acá. Como las sugerimos, perfecto. ¿Sí? Igual la plataforma, si no está, pero yo les envío ahorita la bibliografía. ¿Listos? Tengo un drive para eso y lo comparto a los correos que me enviaron. Sí, para aprovechar mañana el tiempo y si no, se nos va para el lunes. Sí, de acuerdo. No, esa es la idea. Le agradecemos esa No. información. Eso es parte de la tarea. ¿Listos? Entonces, si no hay más inquietudes, no hay más presentaciones tampoco. De los últimos que llegaron, todos ya quedaron presentados. Nos veríamos entonces el próximo viernes. Inquietudes a mi correo sin problema. Para eso estamos. ¿Listos?
Bueno, perfecto. Vale, ingeniero, muchísimas gracias. No, a todos ustedes. Muchísimas gracias, William. Ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Que se diviertan en la lectura, en la escucha y en la visual de esos documentos bibliográficos. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. Una pregunta, disculpen, ¿de pronto se Dale, creó dale. algún grupo de estudio se creó o algún grupo de WhatsApp? Ay, no, pero bienvenido si alguien se inmola. Algo que se me pasó y no les conté, pero bueno, yo creo que lo envío, lo subo al Drive. Menos mal que no se han ido. ¿Ya se fueron algunos? No muchos, sí, pero corrieron rapidito. Les cuento un poco, a mí se me ha pasado, que lo tengo aquí en el otro computador. Les cuento un poco cuál es la intención esta memoria mía. ¿Cuál es la intención del proyecto de investigación? ¿Listos? Entonces les voy contando. La idea es que ustedes puedan, para los países de la OCDE, que están en un listado que yo les comparto, igual los voy a listar acá: Estados Unidos, China no es de la OCDE, pero está allí, Alemania, Francia, Japón, España, Italia, Reino Unido, Corea del Sur, ahí creo que ya me dan los 9, 2, 4, 6, sí, 8, hay 9, yo les subo de todos modos esta información. El trabajo de investigación tiene que, obviamente, plantear unos objetivos, porque hay alguien que tiene el micrófono abierto, ya. La idea es que ustedes tomen la información de los países en términos de carga y pasajeros, hagan el cruce con el reparto modal que tienen estos países, qué se mueve por tren, qué se mueve por carretera, qué se mueve por redes fluviales, qué se mueve por modo aéreo, cómo consolidaron estos países sus redes de ferrocarriles, ¿sí? ¿Cuáles fueron los hitos claves? ¿Qué fue provisto por operadores públicos? ¿Qué fue provisto por operadores privados? Si la operación está concesionada completamente, si la operación está completamente a cargo del Estado, como es arquitectura institucional, cómo funciona, la red de carga, cómo está operando en cada uno de esos países, qué tipo de tecnología están utilizando, cómo crecieron en el tiempo, es decir, cómo contar una historia. En eso las herramientas de consulta, en Internet las encuentran. Ahí está el ChatGPT, está el DeepSeek, o sea, en eso tienen para que ustedes se diviertan. ¿Cómo funciona la red de pasajeros, tanto urbano como interurbano? Como los de viajes pendulares, es decir, las áreas metropolitanas. ¿Cómo está el tema de políticas públicas y de gobernanza? Es decir, ¿cuáles son los marcos normativos con los que se mueven? ¿Sí? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas y las normas que tienen? Las estructuras de costo, ¿cómo las están manejando? Todo el tema de intermodalidad y cuál es la relación para comercio exterior. Habrá países que tienen operaciones con sistemas portuarios robustos, otros no tanto. Si hay instrumentos de planificación de largo plazo, puede referirlos y colocarlos en link, porque en últimas, esta información, ¿qué finalidad tiene? Que así como estamos nosotros haciendo la inversión para el país, tengamos documentos de referencia para que, si a futuro ustedes hacen parte de equipos de consultores, tengan una información de primera mano y tengan datos de contexto. Saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de estos países de los que en este momento todavía somos miembros y de los que estamos compartiendo buenas prácticas. A nosotros nos acompañan los españoles, nos acompaña el Reino Unido, China ha venido a darnos la mano, Francia está también con nosotros, Alemania, es decir, estos países que ya transitaron un camino exitoso, algunos muy rápido, China por ejemplo, otros con más sufrimientos, otros con una red muy eficiente y muy barata como los españoles, otros con una red un poco más compleja y más difícil de gestionar por su complejidad y por su extensión como los alemanes, y otros con toda la plata del mundo pero todavía quedados en operaciones principalmente de vehículos
de individuales o automóviles como los americanos, tienen cosas que contarnos. Y esa información es clave porque en última se vuelve un insumo de consulta para ustedes. Entonces, esa información también la envío con esa estructura para que sobre esa base armen los grupos, ¿sí? Tienen que entrar ya en contacto a través de WhatsApp o los que ya se conocen, grupos de 3 personas, y tan pronto esté el grupo definido, me van escribiendo al correo de la UPTC para que con la inscripción yo los vaya bautizando, ¿sí? Entonces se ponen el nombrecito del grupo, el nombre del grupo y me dicen qué país escogen. Eso debería pasar mañana en la tarde, es decir, van a tener tiempo de poder interactuar para que decidan, y yo mañana en la tarde les envío los países y como el glosario sugerido para el desarrollo de ese proceso de investigación en las próximas 3-4 semanas. ¿Listos? Era eso lo que quería contarles de cierre. Que descansen entonces y que disfruten su inmersión en la historia de nuestros ferrocarriles. Gracias, ingeniero. Listo, de pronto el grupo quedó en el correo, en el chat de este grupo, ¿listo? Perfecto. Si alguien quiere meterse. Gracias, Francisco. Gracias. Bueno, que descansen. Buenas noches.